Capítulo 1. La posada. Con la usual frase «nos dan posada», llegamos una tarde del mes de noviembre, mi criado y yo, al corredor tendido de una casa de campo situada en el confín de una meseta verde y sonriente, extendida a los pies de una hermosa y elevada montaña. Salió a nuestras voces una extraña mujer, alta y seca, quien después de haber examinado concienzudamente nuestra catadura y satisfecha del examen, contestó a nuestra súplica con el «mándese a piar» ordinario. Cansados y ya con la noche encima, no esperamos la segunda invitación. Presurosos, abandonamos nuestras monturas, sentándome yo en un banco pernibrado que allí contra la pared había, mientras mi diligente criado ataba las bestias a cualquier tronco de árbol. La casa en donde pasaríamos aquella noche estaba más caída que parada. Las paredes completamente desencaladas enseñaban su trabazón de raja carcomida, y el correaje que por tantos años mantuvo sólidamente unido aquel endeble maderamen, roto ya en muchas partes, salía por los negros agujeros tostado y podrido. Una tela roja y bien unida antes estaba negra y amarillenta. Pesados de techo descubiertos permitían ver jirones de nubes voladoras, orlandas por los últimos rayos del sol poniente. Las puertas fuera de quicio tenían sus hojas inclinadas en opuestas direcciones. El empedrado del corredor estaba casi destruido y los carcomidos pilares sustentaban, a medias, el peso de aquella armazón desencajada que no esperaba más que un ligero impulso para desparramarse en ruinas sobre la verde sábana. Pobre había de ser la comodidad que tendríamos aquella noche, y hasta la garantía individual era dudosa, pero la población más cercana estaba aún muy lejos de nosotros y tuvimos que aceptar aquella miserable albergue con resignación y hasta con buena voluntad. Si el aspecto de la casa era triste y desconsolador, en cambio la perspectiva del campo era magnífica. La montaña estaba a nuestra frente, altiva, hermosa y exuberante de feracidad. Cintas de vapor blanco cortaban el verde azulado de su cima, e iluminada por esa luz blanca y clara que hay durante la penumbra, se percibía la arboleada con claridad admirable. Los troncos de los pinos se destacaban negros, firmes y sombríos, cortando a intervalos la diáfana blancura del espacio que como limpia placa argentada del otro lado del monte se extendía. Valles extensos alcanzaba la vista desde alrededor de la meseta, cañadas profundas y oscuras de donde el calor de los últimos rayos solares levantaba en desmadajedo vapor las humedades allí perdidas. Después de haber mandado las cabalgaduras a un buen respato, de haber acomodado convenientemente arreos y vituallas y dispuesto la confección de nuestra cena, acostado en mi hamaca y obedeciendo a una vieja costumbre mía, trabé con la dueña de la casa conversación larga y tendida. Me dijo que allí había vivido durante 40 años, que cuando su marido existía, la prosperidad fue habitual en su casa, que poseyó en aquellos tiempos y aún mucho después considerables bienes de fortuna, ganado vacuno y caballar, extensos y fértiles terrenos y algún dinero efectivo, pero que acontecimientos inesperados le trajeron a menos salud y fortuna hasta dejarla en el triste estado en que se encontraba. Se quejó de su suerte, lloró sus infortunios y hasta me habló de ciertos proyectos de abandonar aquel campo e irse a vivir con uno de sus parientes bien acomodados. Eso habría hecho ya, si no fuera que a este tiempo llegó mi sirviente a decirme que la cena estaba lista, lo que me obligó a cortar la entretenida conversación, prometiéndome in mente continuarla después. Como se verá luego, la vieja me habló de todo menos de aquello que había de ser el origen de esta verídica historia. Sobre una mugrienta y desvencijida mesa habían de cualquier manera colocado mi frugal colación, la que me di prisa en despachar, no tanto por satisfacer el hambre, cuanto por el deseo de volver a reanudar mi interrumpida charla con la locuaz hospedadora. La noche en el campo es más silenciosa y triste que en el poblado. Todo duerme en la sombra y no se oye otro ruido que ese misterioso suspirar de la brisa en el follaje, ese zumbido débil e indefinible que vaga incansable por la tierra y el espacio impregnándolo todo de dulce melancolía. Pensaba mientras comía
En la relación conmovedora de la vieja, ni el más pequeño rumor turbaba el silencio en aquella habitación desmantelada y triste. Mi cena había concluido, y cuando extendía la mano hacia una taza de café humeante y olorosa, un rugido como un trueno hizo temblar el techo y las paredes de la derruida habitación. Algo de humano, mucho de fiera, noté en aquel grito salvaje, poderoso como de león, pero triste y lastimero como queja de alma enferma. Allí, cerca de mí, en una habitación próxima, estaba quien de tal modo rugía, y aún duraba mi asombro y zozobra cuando por segunda vez, más poderoso y lastimero que antes, se oyó aquel rugir potente que llenaba el ánimo de inexplicable espanto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pregunté anhelante a la vieja alta y seca que se acercaba a mí con asombrosa calma. Nada, es nada, me contestó con dulce tranquilidad. No tema usted, es Julián. ¿Pero quién era Julián? Un pobre loco. En un miserable cuartucho al cual se entraba por una puerta abierta para el corredor que rodeaba la casa, encadenado a un tosco poste profundamente hundido en el suelo, estaba un hombre que, según me dijo la vieja, se llamaba Julián. Después de contemplar detenidamente aquel fenómeno, no encontré rara su manera de rugir. De aquel pecho de gigante no debían escaparse sino tormentosos ruidos semejantes a aquellos gritos que pocos momentos antes habíanme causado asombro y miedo. A la escasa luz de una miserable vela que temblaba en manos de la vieja, pude observar detenidamente el ser extraño que a mis pies se revolvía. Era como un gigante. El desarrollo de su musculatura era asombroso. En su desnudo tronco, sus alteradas venas, hinchadas bajo una piel cobriza, formaban una red movible y palpitante por donde la savia vital corría presurosa. Sus hombros y espaldas parecían hechos como para soportar enormes pesos. Su deforme cabeza asombraba por su irregularidad y gran tamaño, y las facciones de aquel rostro horrorizaban por su forma extraña e incongruente configuración. De la frente rugosa y estrecha arrancaba una nariz ancha y aplastada. Las cejas, como el cabello, eran pobladas con trabazón de maraña. Los ojos grandes y negros, más que endrina, tenían fulgores de espantosa locura, y la boca, con unos labios terriblemente abiertos, reía siempre con espeluznante mueca. Él era quien había atronado el espacio con sus gritos lastimeros, alaridos que todos los días y a la misma hora turbaban el silencio de aquella triste soledad. Le hablé y no tuve contestación alguna. Era mudo, lo cual encrudecía el repugnante estado de locura en que se hallaba. ¿Quién era Julián? ¿Fue loco toda la vida? ¿Cuál fue el acontecimiento que ocasionó su desequilibrio cerebral? De muy mala voluntad satisfizo la dueña de la casa mi curiosidad, refiriéndome la historia de aquel desgraciado. Bien sería más de medianoche cuando terminó el relato de la vieja, el cual encontré tan interesante que desde entonces pensé formar un librito basado en aquella conmovedora historia. Hoy he emprendido la comediosa tarea, confiado en que lo interesante del argumento, más que otra cosa, llamará la atención de los lectores. Capítulo 2. Julián. ¿De dónde vino aquel extraño ser? Nadie lo sabe. Hacía 30 años que una oscura noche de invierno, en que la lluvia caía copiosa y el trueno corría por el espacio, llegó a aquella casa una figurita extraña que, temblando de frío o tal vez de miedo, se acurrucó en el dintel de la puerta. Era un haraposo niño, como de 3 años, de rara fealdad, que chorreando agua y cubierto de fango buscaba allí un refugio contra la inclemente tempestad. El dueño de la casa próspera y risueña entonces, tomando por la mano al nocturno visitante, lo llevó hacia la luz, lo examinó detenidamente y, emocionado por la fealdad de aquel rostro, prorrumpió en una exclamación de asombro. Ninguno en la casa recordaba haber visto nunca aquella rara criatura que guardaba el más enojoso silencio a pesar de las preguntas que se le hacían. Al fin llegaron a comprender que el niño era mudo, y condolidos de su desgracia y de su deplorable situación,
Lo enjugaron y envolvieron en secas mantas, le dieron alimentos que comió de muy buena gana y esperaron a que la casualidad viniera a revelarles el misterio que envolvía aquel acontecimiento extraordinario. Ni al día siguiente ni a los otros se supo nada con relación a la procedencia del niño, quien daba muestras de estar bien hallado en la casa y no revelaba en manera alguna afán o deseo de abandonarla, para irse en busca de parientes o habitación que le fueran más familiares. Se inquirió a 10 leguas a la redonda y todo trabajo fue inútil. Nadie en la vecindad conocía aquel arrapiezo ni adivinaba su procedencia. Visto que era improductivo todo esfuerzo que se hiciera en el sentido de saber el origen del extraviado niño, ninguno volvió a pensar en ello y se acostumbraron a él como a gente propia. Era preciso darle un nombre, y le dieron el nombre del santo del día en que había llegado a la casa. Le llamaron Julián. A pesar de su corta edad, prestaba importantes servicios a sus protectores. Desempeñaba encargos entre los mozos de labranza, servía de guía a los bueyes del arado y pagaba con esto, en parte, la hospitalidad generosa que le daban. El niño era feliz y completaba su felicidad y le hacía encariñarse más todos los días a aquel hogar extraño, la compañía de una muchacha de su misma edad que había en la casa. Angelina se llamaba la niña, como él recogida por caridad y a quien había puesto raro cariño, que le hacía no separarse de ella jamás. Angelina, hija de un pariente del dueño de la casa, había sido adoptada por éste casi al nacer, y en ella cifraba todo el afecto que hubiese tenido para sus propios hijos si Dios no se los hubiese negado. Pasó un año, y tras este, otro, y así hasta 12. Julián y Angelina se volvieron inseparables y siempre juntos, sin que la fealdad creciente del niño asustara a la cariñosa muchacha. Llegaron a cumplir 15 años, época en que principió el drama que había de desarrollarse en aquella casa apacible que había acogido caritativamente a 2 seres que nunca el destino debió juntar. Capítulo 3. Falsas apreciaciones. Nadie, ni aun la misma Angelina, su compañera inseparable de labores, paseos e inocentes regocijos, concedía a Julián ni inteligencia, ni voluntad, ni nada. Su eterna mudez, su semblante horrible, su risa eterna, su docilidad estoica, todo revelaba en él un idiotismo completo, y aun cuando el buen acierto en algunas de sus acciones hacía pensar en que era poseedor, cuando menos de facultad de distinción, todos creían que aquello no era sino un reflejo instintivo, única claridad existente en su oscurecido cerebro. Idiota le creían y como tal lo trataban. Su presencia no era un obstáculo para aquellas acciones que la de un niño bastaría a estorbar, y Angelina, pudorosa como delicada y sensitiva, tenía delante de él rasgos de sublime impudor. Su inteligencia, amordazada por su mudez, no podía hablar a ningún oído, pero su imaginación, a quien la palabra no había servido para disiparse, funcionaba con actividad asombrosa, tenía irradiaciones extraordinarias y encerraba en aquel cerebro sin escape apenas como la rica esencia de un frasco. Se evaporaba en miradas de fuego. Por sus ojos negros y brillantes, única cosa que hablaba en aquel semblante ajeno a toda expresión de laboreo intelectual, la monotonía de su existencia, su ignorancia completa de las cosas del mundo, le habían dado una aparente atonía que hicieron a los otros juzgarlo idiota completo. Sin embargo, qué lejos estaban de pensar lo cierto acerca de Julián. ¿Idiota él? Jamás lo fue. Pensaba como todos, discernía mejor que todos, callaba como ninguno y por último amaba como nadie. Angelina era el cielo de sus ojos. De niño fue su inocente e inseparable compañera. Ya grande, aun cuando él no lo comprendía, se había convertido en el dulce anhelo de su callada existencia, y como su pasión carecía de palabras, llenaba su alma sin evaporarse, a menos que la falsa creencia que sobre su idiotismo Angelina tenía
no le diera ocasión para que su amor, convertido en lengua de fuego, saliera por sus ojos para ir a besar las formas castas e incomparables que delante de él su adorada Angelina con sublime indiferencia descubría. Julián no se daba cuenta de la naturaleza de aquel modo de sentir tan extraño, de aquellos temblores repentinos, ni podía comprender el por qué a cada paso le venían deseos vehementes de coger a Angelina entre sus brazos, pero no como antes lo había hecho tantas veces. No, era muy distinto. El abrazo que hoy deseaba se lo daría apretado, muy apretado, y se asombraba de que pensando en esto, en lugar de acercarse, una fuerza extraña le alejaba cada día más de ella. Angelina, aun cuando hubiera sabido que existe para las almas un amoroso despertar, no habría nunca, por nada del mundo, parado mientes en Julián, y lo que éste sentía le habría sido eternamente desconocido si acontecimientos inesperados no hubiesen venido a revelárselo. Ella, con su casta impudicia, él sin darse cuenta de lo que su pasión era o ambicionaba, iban viviendo sin alterar en nada sus costumbres de niños. La monstruosa fealdad de él y la equivocada creencia en su falso idiotismo eran el velo con que Angelina cubría sus tentadores abandonos, y la oscuridad en que quedaban veladas sus formas, por uno u otro motivo descubiertas. Un día llegó, sin embargo, en que alguno muy poderoso brilló en las pupilas de Julián. Un día en que su pasión tan bien disimulada gritó tan alto que fueron impotentes los diques que la inocencia y el engaño ponían a su pudor de doncella casta. La revelación se operó en un segundo, y las rosas que nunca la vergüenza habían puesto en su semblante quemaron sus mejillas, donde estuvieron largo tiempo mantenidas por el recuerdo de todas las que ella creyó impurezas, en el mismo instante tal vez en que la pureza de su alma la había abandonado para siempre. Julián no fue desde ese día el pobre idiota, se convirtió para Angelina en cruel pesadilla, en inevitable tortura y perdurable remordimiento. Capítulo 4. Explosión. Era Julián quien acompañaba a Angelina en todas sus excursiones al campo, ya fuesen de puro placer u originadas por quehaceres de la casa. Era él quien le recogía y liviaba el haz de seca leña, él quien le ayudaba a levantar el cántaro de agua y la batea con ropa húmeda, él quien durante largas horas le hacía compañía mientras lavaba en el ribazo de un escondido y pintoresco arroyo, él quien le descolgaba el nido de pájaros o lo recibía al pie del árbol a donde ella con desparpajo trepaba. En fin, era su guardián, su compañero, su eterna sombra. Un día en que el calor era extraordinario, tanto que por librarse de él ni aves, ni reptiles, ni insectos salían de entre sus celdas de follaje, llegaron Julián y Angelina a la orilla del arroyo, a donde tantas veces habían ido juntos. Había salido así más de una hora de la casa en persecución de cierto animal doméstico fugitivo del corral, y muertos de calor y cansancio, buscaron la fresca sombra del riachuelo para descansar allí un rato. Cuando ya el sudor se había secado en las sienes de Angelina y el descanso regularizó su respiración y sus miembros recobraban su suave laxitud, una idea agradable y fácil de ejecutar se le vino a la cabeza. ¿Por qué no había de darse un baño para que se le hiciese menos pesado y menos caluroso el regreso a la casa? Y lo que hubo pensado no tardó en ponerlo en práctica, y allí, a 2 pasos de Julián, que le veía azorado, de pie sobre la fina y dorada arena, empezó a despojarse de sus vestidos, con la misma serena calma con que lo hubiera hecho si hubiese estado sola u oculta en el más reservado rincón del mundo. Julián, al comprender sus intenciones, tembló como epiléptico. Cierto era que otras veces, muchas quizás, Angelina había descubierto por comodidad o obligada por un paso estrecho y fangoso su fina pantorrilla, o acosada por el calor, había aligerado su traje hasta dejar traslucir sus formas magníficas, pero lo que iba a ocurrir ese día era asombroso, terrible. A pesar de su estoicismo, conoció Julián que no tendría valor para ver con indiferencia aquella completa desnudez,
y en el momento mismo en que el último lienzo se desprendía de aquella carne sonrosada y húmeda, aún por el tibio sudor, Julián cerró los ojos, pero fue para abrirlos de nuevo y contemplar entre vencimientos y congojas el cuerpo de Angelina, cuyas graciosas curvas salían a intervalos del agua, cuya escasa profundidad no era suficiente para cubrirlas. Bajo el cristal transparente del arroyo se rebullía a ella con toda libertad y con un afán inmoderado de húmedas frescuras. Todos sus contornos, todos sus perfiles le entraban por los ojos al pobre Julián, que jadeante, sin respiración, seguía los movimientos de Angelina, con una mirada que por su fuego valía tanto como la más ardiente de las caricias. Por fin, el suplicio iba a concluir. Salió Angelina de su baño, con el cuerpo cubierto por las nítidas gotas de agua que parecían perlas, las cuales se escurrían a lo largo del cuerpo en un graciosísimo deslizar de manos. Julián, entretanto, lívido y horrorosamente desfigurado, miraba sin distinguir aquella como visión que tenía delante, y de la retina de sus ojos pasaba a su alma la confusión deliciosa de los colores más opuestos, pero más admirablemente combinados. Empezaba Angelina a encontrar extraño aquel arrobamiento de su compañero, y presintiendo su verdadera causa, fue a vestirse con presteza, pero en el instante mismo en que, vuelta de espaldas a Julián, se inclinaba para alcanzar sus vestidos, hirió sus oídos un grito salvaje, a la vez que una sensación ardiente y hasta dolorosa le quemaba la torneada nuca, allí donde se ensortijaban graciosos los sedosos rizos de su negra cabellera. Los labios del idiota habían escaldado su piel de lirio. Una sombra vio que se tiraba al monte cercano. Era Julián, que huía como un loco, y mientras la oscuridad nublaba la conciencia de aquel, la luz se hacía en la mente de Angelina, y su pudor, súbitamente despertado, reventó en rosas que cubrieron las pálidas mejillas de la casta niña. Capítulo 5. Felipe. Desde aquel día todo concluyó para Julián. Angelina, aunque nada reveló de lo ocurrido, se guardaba muy bien de no encontrarse nunca en el camino de su antes inseparable compañero, y éste, por su parte, cuya rudeza y aislamiento se acentuaron desde la escena del arroyo, evitaba cuanto podía el trato de aquella a quien tanto amaba. Perfecto conocedor de aquellos campos, llenos para él de dulces recuerdos, seguía por sus veredas ocultas los pasos de Angelina, persecuciones que éste ignoraba siempre y que, a serle conocidas, le habrían llenado de justo espanto. Así las cosas, sin que ninguno se percibiera de semejante cambio, pasaron muchos meses, Julián desesperado y Angelina desconfiada y esquiva. Entretanto, la hermosura de aquella aumentaba de asombrosa manera, y ya por todos los alrededores proclamaban su belleza para convencerse de ella. Pasaban o venían a estacionarse por allí algunos mozos de las aldeas y caseríos circunvecinos. Era extraño a su procedencia, su estilo de hermosura, la rudeza en el desarrollo de formas propias de las hijas del campo no caracterizaba el hermoso tipo de Angelina. Sus facciones tenían la suave delicadeza de las mujeres de la mejor sangre y sus formas ajenas a esa morbidez tirante de las naturalezas silvestres. Se delineaban dulcemente, suaves en sus curvas, y se extendían hasta su fin, casi con lánguida laxitud. Era su estatura más bien pequeña que elevada. Su cuerpo no tenía esas exuberancias que ocultan los detalles plásticos, y el desligamiento armonioso que se advertía en sus curvaturas sugería la idea de que en aquel cuerpo, cualquiera que fuese su posición, nada quedaría velado, ningún detalle ocultaría las bellezas de otro, presentando a la mirada que tuviese la dicha de verlo el más franco, bello y generoso conjunto que imaginarse pueda. Las facciones de Angelina no eran atildadas, eran ampliamente hermosas, frente pequeña pero de exquisita forma, ojos pardos y un poco hundidos pero maravillosamente bellos, nariz alta y recta de palpitantes fosas, y la boca grande pero muy graciosa. Tenía una seriedad de muy buen tono
y una expresión sensual, prometedora, de muy ardientes transportes. Tal era poco más o menos Angelina, y no sin justicia había llamado sobre sí la atención de toda la vecindad y encendido en el pobre Julián la pasión de furia que había de tener fatales y horrorosas consecuencias. Así las cosas, conoció a la preciosa niña Felipe, uno de los mozos de mejor solar de las cercanías. La impresión de agrado fue mutua. Después de haberse visto 2 veces, ya se amaban, y Angelina, sin que aquel nuevo sentimiento la asustase, dejó que su amor creciera libre, espontáneo, fuerte, robustecido y caldeado por su naturaleza virgen y extremadamente fogosa. De Julián no se preocupaba, ya no le temía, pero he aquí que un día, sin saber cómo, se dio cuenta el desgraciado mudo de lo que pasaba en torno suyo, descubrió los amores de Felipe y de su adorada Angelina, y de aquel pecho de fiera herida se escaparon rugidos espantosos que al pasar por su boca muda tomaban modulaciones terribles. Los celos prendieron en su alma y con astucia de tigre esperó la ocasión de vengar en Felipe su amor despreciado y sus horribles torturas. El destino, sin embargo, había señalado a Angelina con su inexorable dedo como la víctima inocente sobre cuya cabeza habría de caer la furiosa venganza de Julián. Capítulo 6. Rugidos y besos. Era hábito en Julián ir todos los días al lugar del arroyo en donde había dado a Angelina aquel primero y uncioso beso, origen de la destrucción de su escantado paraíso. Allí, sumido en éxtasis contemplativo, reconstruía la escena de aquel inolvidable día. Su imaginación le representaba a Angelina a su lado, la despojaba de sus vestidos, la sumergía en las aguas claras del arroyo y luego, con los ojos clavados en la corriente, veía aquel encantador salir y entrar de formas, aquel brillar de carne satinada, el tranquilo revolverse en todo sentido, aquellos encogimientos y ampliaciones de miembros redondos y rosados, y por último, la salida temblando del agua y el deslumbramiento final que arrancó de su alma aquel grito de angustia y de sus labios el ardiente beso tanto tiempo guardado. Este sueño le hacía feliz por algunos minutos y no hubiera renunciado a él por nada del mundo. En tanto Julián, que vivía extasiado en sus alucinaciones, Felipe y Angelina aprovechaban el tiempo de diversos modos. Sus relaciones eran conocidas y aprobadas por los padres adoptivos de la niña, y ya hablaban hasta de la fecha en que había de verificarse la boda. Un día quiso Angelina enseñar a Felipe el lugar en donde Julián se atrevió a ofender su pudor de manera tan ruda, y con este objeto tomaron rumbo al murmurador riachuelo. También Julián había llegado, hacía pocos minutos, al lugar en donde sus ensueños de amor tomaban cuerpo, hasta fingirle la más dulce realidad. Por entre la ramazón de la arboleda descubrió Julián a la feliz pareja que llegaba, y apenas tuvo tiempo para ocultarse entre unas brellas, pero sin perder de vista las orillas del arroyo. Allí, de pie, en el mismo lugar donde la vio desnuda, estaba ahora Angelina acompañada por un hombre que no era él, por Felipe, a quien ella amaba y a quien seguramente no esquivaría ni sus labios ni sus mejillas, aunque quisiera dejar en ellos sus amorosos besos. Después de haber permanecido allí un corto espacio, les vio alejarse empeñados en animada y alegre charla, y antes de doblar el primer recodo del camino, los vio inclinar sus rostros y unir sus bocas para darse un apasionado beso que, aunque callado, tuvo resonancia espantosa en el corazón del pobre Julián. Su primer impulso le mandó correr tras ellos y destrozarlos con sus manos, pero una reflexión rápida le hizo cambiar de idea y esperar mejor ocasión para alcanzar cumplida venganza. La desesperación en que cayó fue terrible. Sus cabellos, que mesaba con furia, volaban desprendidos, impulsados por el viento, y sus quejas, que en vano trataba de ahogar, salían de su pecho sordas y angustiadas, como el estertor de un condenado. Entre tanto que Felipe y Angelina se iban acercando a la casa, los gemidos de Julián se oían en el bosque y asustaban a las avecillas cantoras que no comprendían tanto dolor ni tanta desesperación. Capítulo 7. Preparativos y torturas. Muy pronto para Julián y demasiado tarde para Angelina y Felipe,
Se salvaron esas pequeñas dilaciones que retardan siempre las bodas imprevistas. Señalado el día en que había de verificarse el matrimonio, ambas familias se abocaron para ponerse de acuerdo en el programa de los festejos que habían de hacerse en la dichosa fecha. Resolvieron que los novios irían a casarse a la aldea próxima, a donde se haría venir un cura y unos cuantos músicos, de esos que se fabrican ellos mismos los instrumentos que pulsan y entre los cuales hay algunos verdaderos artistas, intérpretes fieles de los salvajes, pero dulcísimos airecitos que nacen en el fondo de nuestras vírgenes montañas. Se pusieron en repasto las reses que debían matarse ese día para festejar a los invitados, que lo serían todos los vecinos de la comarca. Se encerraron algunos cerdos y cuádruple número de aves de corral, a fin de que sus carnes estuvieran limpias del jugo de las plantas venenosas y de las suciedades del campo. Y de esta manera se hicieron 100,000 más preparativos, porque tanto el novio como los padres adoptivos de Angelina querían que aquella boda fuera rumbosa, excepcional, querían que el recuerdo que dejara fuera perdurable en la memoria de aquellos honrados campesinos. Julián, entre tanto, permanecía sombrío y cabizbajo. Cumplía con las obligaciones que la costumbre de tantos años le habían impuesto, con una precisión automática, y el tiempo que le dejaba libre el desempeño de aquellas lo gastaba en excursiones fantásticas, ya subiendo a las cumbres más elevadas de los alrededores, ora bajando a los abismos oscuros de aquellas abruptidades que él encontraba tan de acuerdo y tan asimilables con los abismos y asperezas de su alma salvaje, frenéticamente enamorada. Allí era el lugar donde había que ver a Julián. Algunas veces, mucho antes de que apareciese el sol, abandonaba su endeble camastro y emprendía una carrera vertiginosa en dirección a los montes altos. La difícil ascensión no detenía su impulso y subía con rabia expelido por una fuerza desconocida hasta llegar a los descabrajados picachos, en donde asustaba con su repentina llegada a las aves que medio ateridas de frío dormitaban en sus nidos de piedra. Allí, en pie, sobre una de las musgosas rocas, escudriñaba el valle con su mirada de águila y una sonrisa histérica contraía sus deformes labios cada vez que sus ojos descubrían la casita blanca y roja en donde vivía Angelina. Estático se quedaba por algunos momentos y después, con la movilidad de una mirada loca, cambiaba de dirección la suya para ir a posarse en un punto en donde lo verde de la arboleda se acentuaba con tintes más oscuros. Allá, perdido entre el tupido follaje, culebreaba con resplandores de plata un arroyuelo que la distancia hacía parecer como una cinta blanca cortada en movibles pedacitos. ¡Oh rabia! ¡Oh sangre la de sus arterias! Y cómo se le agolpaban al corazón con martillazos acelerados al recobrar la escena desarrollada a orillas de aquel arroyo. Así como lo veía de lejos, tan pequeño y tan perdido, así se le presentaba ahora su dicha perdida para siempre. Su naturaleza virgen mordía en sus entrañas con la fuerza poderosa cuando llegaban a su memoria aquellos abandonados de Angelina. El recuerdo de aquella carne fresca, recia y ligeramente aterciopelada, como piel de lozano melocotón, le resecaba el paladar con sus vahos de combustión suprema, produciendo en sus fauces un estreñimiento áspero y una ráfaga de tempestades hirvientes en el pulmón. ¡Pobre Julián! Desde la altura se precipitaba como un turbión hasta el fondo de los oscuros precipicios, y aunque fueran las humedades agrias allí estancadas, se bañaba las sienes palpitantes hasta recobrar un tanto el equilibrio de sus facultades y regresaba calenturiento a la casa maldita en donde se estaba desarrollando el drama que había de conducirlo primero al crimen y después a la eterna locura. Pobre Julián. Capítulo 8. Vísperas de boda. Por fin llegó la víspera del día ansiosamente esperado para la enamorada pareja. Los familiares de Felipe se habían trasladado a la casa de la novia, en donde estaba revuelto con el trajín que aquella fiesta ocasionaba. La estrecha vivienda había sido atestada de toda clase de utensilios. Colgaban de las paredes exteriores suspendidas de gruesos clavos las monturas de los recién venidos, mientras que diseminados sobre las piedras del corredor
Se secaban a los rayos de un sol tropical, los áperos de donde el sudor recogido del lomo de las bestias se escapaba en blancas nubecillas de vapor viscoso. Los convidados a la boda iban llegando poco a poco, unos temprano y otros más tarde, según las distancias que habían tenido que recorrer. Hombres y mujeres se presentaban ataviados para el festejo, y era una acuarela viva aquel conjunto de vistosos colores, aquella aglomeración de gente lozana y fresca, cuyas vestimentas alegres y caprichosas producían en la vista un ideal fantaseo, cual si jugaran delante de ella los colores del iris en armoniosa y variada confusión. Los músicos y los cohetes llegaron al mismo tiempo, de manera que los aires se vieron sorprendidos a la vez por las alegres notas de una cadenciosa sonata y por las secas y aladas denotaciones de las saetas pirotécnicas. Por las alegres notas de una cadenciosa sonata y por las secas y aladas detonaciones de las saetas pirotécnicas. A la caída de la tarde se organizó el baile en que habían de entretenerse toda la noche, hasta que llegara el alba, hora en que marcharían a la cercana aldea para verificar la santa ceremonia. El regocijo era general. Todos se sentían alegres cuando veían a Felipe y Angelina, los cuales, en el sentido de muchos, formaban la más hermosa pareja de todas las que habían unido en aquellos entonces. Entretanto, Felipe, que no ignoraba el amoroso desvarío de Julián y deseoso de tranquilizar a Angelina de sus justos temores, sin separarse de ésta no perdía de vista al mudo, el cual permanecía indiferente ante el movimiento general, como si no comprendiera el objeto de todas aquellas vueltas y revueltas, y menos la causa que tenía allí reunida tanta gente para él desconocida. Allá, como a la medianoche, cuando el contento y la animación eran generales, cuando ya nadie se acordaba del pobre idiota, y el baile por una parte y las repetidas libaciones por otra absorbían la atención de los entusiasmados labriegos, Julián, sin que nadie lo mirara, fue acercándose poco a poco hasta llegar a una ventana abierta en la misma habitación en donde se bailaba, y allí, con los robustos brazos apoyados en el alféizar y la hirsuta cabeza entre las manos, dejó penetrar su mirada sombría, libre de todo disimulo, en la reducida estancia en donde el polvo producido por los bailadores formaba una atmósfera densa que oscurecía la vacilante luz de las bujías elaboradas con cera vegetal. Angelina en aquellos momentos bailaba con Felipe, graciosamente abandonada entre los brazos de aquel que había de ser su marido. Levantaba por intervalos sus bellísimos ojos para envolverlo en una misma mirada apasionada y ardiente que de rechazo iba a revolver los temibles furores escondidos en el alma de Julián. Las uñas del infeliz penetraban en sus carnosas mejillas, produciéndole una sensación extraña y consoladora, y tumultuosos pensamientos se agolpaban en aquel cerebro irregular que ya vacilaba entre el raciocinio y la locura. Pensó mucho, y lo que pensó bien pudiera traducirse en el siguiente monólogo. Te casarás, Angelina, te casarás en verdad, pero antes que tu esposo, yo, tu eterno compañero, he tenido la desesperada dicha de contemplar esos tesoros que nunca serán míos. Ese tu cuerpo de virgen que cubres hoy con ostentosas galas ha sido mío antes que de ningún otro. Mío porque yo lo he visto crecer y desarrollarse día por día, hora por hora. ¿Hay acaso alguna curva de tu cuerpo que no la haya sentido redondearse bajo el tacto de mis manzanas de idiota? ¿Cuál es el tinte de tu piel que no conozco? Yo sé la época exacta en que tu cutis pálido de niña adolescente empezó a colorearse con los vivos albores de la vida nubil. Yo conozco aquel lunar grande y lleno de suave plumón oscuro que hace resaltar la blancura de tu albo pecho, y conozco también aquel más pequeñito que parece una gota de sangre fresca escapada de una de las azules venas de tu muslo izquierdo. He recorrido las ondulaciones de tu cuerpo con mis sedientos ojos, sin que me haya evitado tu pudor velado el detenerlos en donde los haya querido hundir con tu indomable fuerza de mi deseo comprimido. He besado tu nuca de lirios silvestres,
allí donde se agrupan ensortijadas las sedosas hebras de tu cabellera blonda. Y mañana te irás de mi lado. Mañana serás de otro quien nunca había visto, pero que no es deforme como yo y cuyas caricias te hacen palidecer de espasmo. Amenazó con su puño crispado a la loca felicidad que se revolvía allí dentro y corrió a ocultarse ciego de ira y de aflicción en un macizo de árboles que frente de la casa había. La luz del alba y las alegres voces de los convidados que se preparaban para emprender la marcha hacia la aldea vinieron a destruir el embotamiento de sus facultades. De un salto se puso en pie, atravesó la meseta con vertiginosa carrera y se internó, corriendo siempre en la frondosa arboleda, encaminando sus pasos a su altura predilecta, en donde desahogaba su pecho exhalando quejidos de gigante enfermo. Capítulo 9. Del monte al templo. Felipe y Angelina rompían la marcha de aquella birragada cabalgata. Más de 50 jinetes de ambos sexos la componían, los cuales saltaban en sus monturas cada vez que las caballerías se encabritaban asustadas por el ruido de los cohetes y por los disparos de revólver que hacían aquellos que aún conservaban su resto de alegría por las libaciones de la pasada noche. Debido a la fogosidad de sus caballos y anhelo de sus corazones enamorados, marchaban los novios a la descubierta, guardando entre ellos y el resto de la comitiva una distancia como de 25 varas. Libre la rienda sobre el cuello sudoroso de sus bestias, daban más trabajo a los ojos que a la lengua, ruborizándose. Angelina cada vez que por un estrechamiento involuntario la rodilla del aprestomoso rozaba la suya con frotación pasajera. Frases vulgares pero saturadas de fluvios misteriosos se cruzaban acaso. Se conocía que la palabra estaba obedeciendo al pensamiento de ambos, el cual volaba muy lejos. Felipe, más mundano por sus circunstancias del sexo, se extasiaba pensando en que muy pronto sería suyo aquel cuerpecito flexible y gracioso. Gozaba ya de líquidos inefables con la idea del beso supremo que identificaría sus carnes, así como el sentimiento puro había identificado sus almas. Ella no. La virgen creada entre las asperezas impecables de la montaña no comprendía el amor sino desde el punto de vista de tener un hombre suyo, que la protegiera en las miserias de la vida y que la besara cada rato. Pensando en esto, que ella suponía la consumación del matrimonio, se estremecía de vergüenza cuando recordaba que Julián, el monstruo aquel, compañero de infancia, también la había besado. Luego le pertenecía de la misma manera que le pertenecía a Felipe, con quien iba a sacrificar indisolubles lazos. Este inoportuno recuerdo era la nota sombría en el concertante sublime de su idilio venturoso. Pronto empezaron a distinguirse allá a lo lejos, perdidos entre un follaje color de esmeralda húmeda, los rojos e irregulares tejados de la aldea donde se dirigían. Los primeros rayos del sol hendían oblicuamente el espacio y culebreaban alegres en las anchas hojas de los árboles, en cuya sedosa pelusilla temblaban todavía las gotas de rocío matinal. Asustadas de tanto ruido, salían entre el ramaje las aves, ensayando un volar aterido, probablemente las hembras que se habían quedado calentando el nido, entre tanto que el macho se había marchado a picotear el sustento de cada día. Sin saber a qué hora se encontraron Felipe y Angelina al principio de la única calle de la aldea. Allí esperaron a los de atrás y todos reunidos con alegre confusión se dirigieron a la placita circular y verde. Allí dejaron pastar tranquilamente a sus cabalgaduras mientras que los novios y los padrinos se arreglaban como convenía el acto en una casa amiga para entrar en el templo en donde ya los esperaba revestido un sacerdote medio congestionado por el madrugón extraordinario. Nada de particular ocurrió durante la ceremonia. La boda terminó como terminan todos los casamientos de aldea, entre el asombro envidioso de las chicas y las calurosas y chispeantes felicitaciones de los hombres. Presuroso, alistó cada cual su cabalgadura y a trote largo regresaron a la casa campestre de Angelina, en donde los esperaba la vieja que me contó esta historia, y Julián, en cuyo rostro abotajado se notaban las huellas de un dolor tormentoso.
Al aproximarse la comitiva, el desolado gigante se escapó por una puerta de atrás, atravesó un pequeño huerto y saltando la escabrosa cerca, corrió a ocultarse en las sinuosidades que formaban unos peñones superpuestos. Allí, revolcándose sobre las hojas secas que el viento había arrinconado, se mesó con furia la recia cabellera, se clavó después las uñas ásperas en el agitado pecho y rompió en llanto aborbotonado y tormentoso, desahogando en él la pena de su alma, de aquella alma pura y perfecta, tanto como el deforme e irregular era el ropaje que le envolvía. Medio aletargado, permaneció en su escondite algunas horas y luego pensando en que habían de buscarlo de la casa y no queriendo volver a ver a Angelina, arrastrándose como un reptil, se escabulló a lo largo de la meseta y no se puso en pie sino cuando los grandes árboles podían cubrirlo por completo. Entonces se irguió, cuán alto era, y lanzando una postrer mirada en dirección a la casa, se internó en la espesura con pasos precipitados, dando grandes saltos y trepando por las laderas más escarpadas, como si su intento fuera subir y subir hasta llegar al cielo, de donde lo habían expulsado la inclemencia de Angelina. Perdido en la soledad de la montaña, pasó el resto del día y toda la noche, cuando a la mañana siguiente regresó a la casa calenturiento y acongojado. Encontró a sus viejos protectores que sentados en el corredor de la casa miraban con ojos húmedos el camino por donde Felipe, acompañado de sus parientes y amigos, se había llevado a Angelina para siempre jamás. Ninguna señal dio de su honda pena, indiferente y estoico, descolgó de la pared un hacha deforme, apropiada a su musculatura de hierro, y con ella al hombro se lanzó camino de la espesura. Pocos momentos después, podían oírse perfectamente los acompasados golpes del cortante instrumento con que Julián había atacado con una especie de frenesí el robusto tronco de una corpulenta encina. Capítulo 10. Angelina casada. Vivirían los esposos en una población cuyo nombre no viene al caso mencionar, en donde los padres de Felipe le habían cedido en propiedad una casita cómoda y bien arreglada. Los primeros meses de un sol de amor pasarían en aquel pueblo, porque la gente del campo, a la inversa que los de la ciudad, buscan el bullicio para ocultar entre él las dulzuras de sus prolíficos y exuberantes amores. Angelina, cuyo dócil carácter era asimilable a cualquier condición social, pronto, aunque gustosa, se avino al cambio, y la sencilla aldeana supo adaptarse a las exterioridades de las mujeres de la ciudad. En el fondo, sin embargo, era siempre Angelina, la misma sincera campesina de otros días. Sus anhelos la llevaban siempre al campo, cada vez que sus quehaceres domésticos se lo permitían, y muchas ocasiones, aun expensas del buen desempeño de aquellos, abandonaba muy tempranito la ciudad, y algunas veces acompañada, y otras veces sola, se dirigía en busca de los arroyos más lejanos y escondidos, en donde se bañaba largamente abusando de la libertad de que entonces gozaba. Muy poquito a poco se iba desnudando a la sombra de cualquier árbol copado, la ropa exterior caía de un golpe, le molestaban las estrecheces de la vestimenta de la ciudad, pero cuando empezaba a despojarse de sus ropas interiores, lo hacía con mucha pausa y como reflexionando en cada prenda que del cuerpo se desdeñía. El corpiño aquel no cuadraba con la flexibilidad de sus formas. Aquellas costureras de la ciudad eran todas unas estúpidas. ¿Qué necesidad tenían de hacer de aquellos talles tan recios y tan avaros? Sus apreturas, antes bien que modular su busto, entorpecían el desenvolvimiento de sus curvas ideales, con una presión brutal muy propia para las exuberancias deformes, pero inútil para sus pechos tensos y apretados, semejantes a dos copos tembladores de algodón virgen. Las medias altas y de color oscuro le gustaban. Su vanidad de mujer alba se sentía dulcemente halagada cuando veía cómo la orilla negra de la media hacía resaltar la blancura sonrosada de su redondo muslo. Pero lo que sí le causaba verdadero disgusto era la marca honda,
ligeramente amoratada y cubierta de puntitos rojos que le producía la atadera. Su temperamento refractorio a todas las mortificaciones y deformidades del cuerpo rechazaba aquel ligero magullamiento de sus carnes y permanecía largo rato frotándose la parte entumecida con la palma de la mano hasta que lograba hacer que la sangre allí estancada corriera de nuevo y que desapareciera la repugnante marca. El calzado era otra de las prendas que llevaba con harta mortificación, cuando se desenvolvía las medias hasta dejar al descubierto los pies y veía cómo sus dedos se le juntaban, se le embutían, por decirlo mejor, el uno en el otro. Debido a la presión del apretado botín se ponía rabiosa. Aquellas yemas congestionadas y tintas no eran las suyas, las desconocía. Las rosadas uñas, a pesar de llevarlas bien recortadas, se le metían en la carne sudorosa y dúctil, produciéndole más que dolor, descontento. Aquellas señales profundas tenían razón de estar allí. Estudiaba los detalles de su cuerpo con una sorpresa muda. Los tejidos de su piel habían alcanzado durante sus últimos 3 meses de matrimonio una laxitud que la llenaba de bochornoso asombro. Aquel empaque sólido de sus carnes vírgenes se había esponjado, por decirlo así, y el color nácar, tinte sobresaliente de su piel de alabastro, empalidecía en tanto que a sus labios y a las rosas de su seno se le asomba la sangre, como esperando un ligero piquetazo que la hiciera desbordarse. Después, menudeando sus pasos por la dorada arena, se acercaba al transparente líquido en donde se dejaba caer de un solo golpe, para sentir menos la desagradable impresión del agua demasiado fría, chapoteada un momento, y su respiración nerviosamente alterada producía entrecortados suspiros hasta que se le hacía familiar la temperatura del arroyo, y entonces, en quietud completa, con la mirada fija en el espacio azul, dejaba vagar el pensamiento por las inmensidades del ensueño, mientras que los ligamentos tibios de su cuerpo recogían avarientos toda la frescura de la onda cristalina. Como abstraída se quedaba allí, recibiendo las caricias de la murmuradora corriente, hasta que, volviendo a la realidad de la vida y asombrándose de que su idealismo loco la separaba por completo de las cosas reales, saltaba presurosa a enjaguar sus carnes, se vestía en un momento y regresaba a su hogar, fresca y alegre, pensando en su Felipe, en los pobres viejos que la habían creado y hasta en el monstruoso Julián. El recuerdo del mudo acibaraba todavía sus dichas presentes. Involuntariamente reconstruía la escena del beso y la vergüenza encendía su rostro. Bien era verdad que ahora ya sabía que atenerse con referencia a lo que es un marido, pero por lo mismo temblaba al pensar a lo que le habían expuesto sus abandonos de niña inexperta y la falsa creencia que tenía acerca del idiotismo de Julián. Por lo demás, su vida matrimonial era regular y desprovista de los sinsabores que la pobreza ocasiona. Los padres de Felipe habían proporcionado a éste la manera de establecerse, aunque provisionalmente, con un comercio lucrativo, cuyos resultados le proporcionaban con largueza una vida holgada y placentera. Allá, de vez en cuando, el nombre de Julián era pronunciado por los esposos con la misma indiferencia con que pudieran referirse a un animal útil e inofensivo. Desgraciados, mientras ellos vivían sin penas ni preocupaciones, el cerebro ya medio atrofiado de Julián trabajaba sin descanso, tratando de dar forma a la venganza que tarde o temprano ejecutaría en la desgraciada Angelina. Capítulo 11. Julián reflexiona. Atontado por el golpe, permaneció Julián durante las primeras semanas después del casamiento y viaje de la bella Angelina. Su ruda naturaleza permaneció en tensión dolorosa los primeros días, pero llegó el momento en que sus nervios se aflojaron y entonces un desmejoramiento físico se operó en su persona de tal manera rápido que sus viejos protectores se alarmaron, creyendo que Julián era presa de alguna enfermedad violenta y peligrosa. Un color amarillo como de fruta enferma le cubría todo el cuerpo, acentuándose en las manos y en las mejillas más que en ninguna otra parte. Sus carnes, sin enflaquecer, se habían reblandecido, como si hubiera cesado de golpe la fuerza interior que las mantenía tirantes. Sus ojos,
habían aumentado en brillo y tamaño debido a la constante fiebre de su matrimonio que lo abrasaba y al despliegue de los párpados carnosos y amoratados. La risa eterna de la boca había cedido al campo a una crispación nerviosa cuya expresión era difícil de determinar. El abatimiento se revelaba en aquella cervix de toro montaraz que se inclinaba sobre el bronceado pecho bajo el yugo invisible de una pena sin nombre. Aun cuando los viejos conocían que el afecto de Julián para Angelina era inmenso, les daba mucho en qué pensar su actitud desesperada. Comprendían y hasta encontraban justo que estuviese triste, pero aquella manera de desmejorarse del pobre mudo los traía muy preocupados, y hasta se dieron a pensar con la malicia innata de todos los viejos si Julián estaría realmente enamorado de Angelina, y si tanto les asombraba ver su abatimiento cuando por estar delante de ellos hacía esfuerzos por disimular. ¿Qué hubieran pensado si hubiesen visto a Julián cuando al encontrarse solo daba rienda suelta a su desesperante aflicción? Allá, muy al principio, lloró hasta agotar la fuente de sus lágrimas. Después, cuando el llanto ya no quiso refrescarle los encendidos ojos, en hondos suspiros exhalaba su profunda pena, y por último había venido a abismarse en una abstracción profunda, resultado de la constante laboriosidad en que vivía su incansable imaginación. El punto objetivo de todas sus meditaciones era la venganza, y tanto meditaba sobre el particular porque se había empeñado en que aquella fuera ejemplar, horrible, digna de un hombre como el que tan fuera se encontraba de la norma de sus demás congéneres. Reflexionando en esto, cambiaba de ideas y de intenciones a cada momento. Algunas veces pensaba en no esperar más, en coger el camino para la población en donde vivía Angelina, y a la llegada deshacerla y ahogarla entre sus brazos sin esfuerzo alguno, y con toda la satisfacción de su alma. Si en este momento llegaba Felipe, lo mataría también. Eso lo daba por hecho. Pero ¿qué haría después? Más que una represalia de esta naturaleza, él deseaba otra, que a la vez quisiera sufrir a Felipe, le arrojara a Angelina en sus brazos, de los cuales ya nadie en el mundo se la podría arrebatar. Este proyecto le gustaba más que ningún otro, pero para ponerlo en práctica encontraba verdaderas dificultades que no podría salvar. La permanencia de los esposos en la ciudad era un insuperable obstáculo para la consecución de sus fines. Acercarse a Angelina hubiera sido fácil si estuviese viviendo en el campo, en alguna posesión solitaria y aislada, a donde nadie pudiera llegar a protegerla contra sus furores, pero allá, rodeada de tanta gente, no podía acercársele nunca, y suponiendo que lograba hacerlo, estaba seguro de que más de alguno de los que la rodeaban entorpecería el desarrollo de sus planes macabros. ¿Qué podría esperar entonces? Cuando sentía las trabas de su impotencia, se enfurecía hasta el paroxismo. Si hubiera aprovechado los últimos días que permaneció Angelina en la casa, ya estaría vengado y no sufriría aquel suplicio de infierno. ¿Por qué no la mató entonces? ¿Acaso le faltó valor para hacerlo? Eso nunca, porque con valor se sentía para ello y para más. La prontitud con que se desarrollaron los acontecimientos le impidieron madurar un plan, pero ahora era ya todo distinto. Ahora ya tenía resuelto todo lo que había de hacer, y el éxito dependía de que la oportunidad se le presentase tarde o temprano. Era cuestión de tiempo. El recuerdo de Angelina en brazos de otro le daba fuerzas suficientes para emprender cualquier descabellado plan, con tal que le dejara satisfecha su venganza. Y cuando al cabo de darle vueltas y revueltas a la misma idea, acababa por encontrarla de fácil ejecución, sentí un alivio inmenso pensando en los tormentos que haría sufrir a aquellos seres por quienes abrigaba su corazón tan diversos sentimientos. El uno, Angelina, era la dueña de todo su afecto; el otro, Felipe, era el poseedor de todo su odio, pero su idea de venganza se cernía sobre las cabezas de ambos y no tardaría en envolverlos entre sus pliegues lúgubres y sangrientos. Así como lo pensaba Julián, la cuestión
era de tiempo solamente, y nadie podría ya salvarlos de sus rencorosos designios. Meditando acerca de todo esto, lo sorprendían muchas veces sus protectores o algunos de los mozos de labranza, y entonces, súbitamente, trataba de cambiar la expresión de su fisonomía, pero a pesar de sus esfuerzos, siempre quedaban en su semblante las huellas de la tempestad interior que estaba a punto de desequilibrar sus débiles facultades. Capítulo 12. El diablo protege a Julián. Entre la población en donde vivían los jóvenes esposos y la casa en donde se había creado Angelina, tenían los padres de Felipe una pequeña finca, unos fértiles terrenos destinados a la crianza de ganado. Se extendía a la orilla de un caudaloso río, cuyas hinchadas aguas, las más de las veces, se desbordaban en invierno, produciendo alarma en los habitantes de sus vegas y grandes pérdidas en sus intereses rurales. La casa, que servía de habitación principal, permanecía cerrada durante el verano, pero allá por los meses de julio y agosto, cuando ya el ganado, repuesto de las abstinencias de los meses secos, se presentaba propicio para dar abundante leche, sin perjuicio de las vidas de sus pequeñuelos, la charca aquella se alegraba con la llegada de sus propietarios, los cuales iban infaliblemente todos los años a coger el ganado, como vulgarmente se dice, para aprovechar sus inapreciables productos, con los que fabricaban exquisitos y olorosos quesos y gran cantidad de rica y suculenta mantequilla. Aquel año no harían los viejos su excursión ordinaria. Felipe y Angelina habían solicitado el uno de sus padres y la otra de sus suegros que les dejaran ese año ir a desempeñar aquel trabajo agradable, que a la vez que eso les proporcionaría a ellos una benéfica temporada en el campo. Haría que los antiguos cónyuges descansaran aquel invierno de los trabajos que proporcionaban la dirección y manejo de aquella faena campestre. Convenidos en este nuevo arreglo y estando ya cerca la época de la lechería, hicieron sus preparativos Felipe y Angelina para trasladarse cuanto antes al campo, en donde pensaban desquitarse con creces de las embarazosas exterioridades que se habían visto obligados a guardar en la ciudad. Encomendaron a un amigo honrado la atención del comercio que en la población tenían. Cerraron las habitaciones cuyo servicio no fuese necesario para el movimiento del referido negocio. Y en una mañanita del mes de julio, acompañados de una vieja criada que había de acompañar a Angelina cuando Felipe tuviera que abandonarla por uno u otro motivo, tomaron el camino hacia la finca consabida, con el cuerpo lleno de satisfacción material y el alma rebosante de júbilo y de amor tranquilo. Caminando por aquellas abruptas veredas, donde las lluvias de los últimos días, sin haber formado fangos, habían apagado el polvo y refrescado la arboleda, un sentimiento de dulce dicha retrospectiva inundaba sus corazones sinceros. Este último viaje, al despuntar el día, le recordaba otra inolvidable jornada que habían hecho en pos de su felicidad. Trajeron a la memoria aquellos detalles de su marcha ideal y vaporosa a la iglesia rústica y alegre, en donde unieron sus destinos para siempre. Qué diferente sensación de placer los embargaba ahora. Se poseían en la plena acepción de la palabra. Él era de ella por el amor inmenso que lo condujo hasta ofrecerle su nombre y los esfuerzos de su honrada vida. Le pertenecía como el fuerte le pertenece al débil, con anhelos de protección y piadosos arrebatos. Le sería siempre fiel porque estaba seguro de que una deslealtad de su alma la mataría. Ella no. Vida, pensamiento, alma y materia se los había dado a Felipe de un golpe. Sería de él y siempre de él, antes que por otra cosa, por un egoísmo natural de sus facultades de mujer locamente enamorada. Podía caber en el pensamiento de Felipe la idea de una infidelidad y el proyecto no le asustaría, pero en la mente de Angelina no cabían esas monstruosidades imposibles. Aquel su Felipe que cabalgaba a su lado era el único hombre que no le daría asco, y aparte de él, todos los demás le harían la misma impresión que los escuetos troncos de árboles que iban dejando perdidos en las orillas del camino que seguían. Angelina,
A ratos se quedaba como abstraída, mientras que una sonrisa involuntaria e irónica contraía las comisuras de sus labios rojos y sensuales. Aquella risita muda en su interior se estaba haciendo burla a sí misma, al recordar su inexperiencia y falta de conocimiento de las cosas de la vida, que la hicieron pensar tanto disparate el día aquel cuando se iba acercando a la aldea en donde debían casarse. A veces pensaba si no sería mejor que un marido solo fuese lo que ella en sus arrogaciones infantiles se había figurado, pero al ver la postura y gentileza de su adorado esposo, al recordar la ternura con que le estrechaba entre sus brazos y el inefable deliquio que ella sentía al devolverle sus más íntimas caricias, todo lo daba por bien arreglado. Encontraba que la vida era buena y su pecho se henchía de satisfacción pura al contemplar, con los ojos de la imaginación, el inmenso campo de la dicha que el porvenir había abierto delante de ellos. Iba cayendo la tarde cuando llegaron a la finca. Los vaqueros y los mozos de labranza que componían el personal de la hacienda y que, concluido el trabajo del día, pagaban por los alrededores, vieron acercarse a los viajeros a quienes ya esperaban e inmediatamente corrieron al aviso de su llegada, produciéndose en la casa ese movimiento tan natural en los criados cuando se acercan los amos. La morada rural perteneciente a los padres de Felipe era muy modesta, pero de risueño aspecto. Edificaba en la amplia ladera de una colina que daba protegida por esta de los fuertes vientos que soplaban en aquella comarca durante el mes de noviembre. A su frente se extendían largos terrenos planos, cubiertos de grama y silvestres líquenes, en donde pastaban libremente hermosas reses de piel brillante y leonada, en cuyos temblorosos lomos revoloteaban avecillas merodeadoras, limpiándoselos de los chupadores insectos que habían recogido en los breñales. El cuerpo de la casa no era espacioso, apenas estaba compuesto de 2 piezas pequeñas laterales y una grande en el centro que hacían las veces de comedor, de sala y de punto de reunión, los domingos para los trabajadores y allegados a la finca. Uno de los cuartos de al lado serviría de dormitorio a los esposos, el otro lo habían destinado a la criada que llevaron y el local del medio seguiría prestando los importantes servicios a que había sido destinado. Hecha esta pequeña determinación, se instalaron convenientemente. Arreglaron a la ligera los efectos que habían traído consigo y como venían cansados por la luenga caminata, tomaron una frugal colación y se metieron inmediatamente en su cuarto. Cuando el cuerpo está fatigado, el alma no ansía expansiones voluptuosas, por eso se quedaron dulcemente dormidos, cada uno en su lecho, deseosos de que amaneciera el nuevo día para entregarse de lleno al ejercicio de sus ocupaciones campestres. Felipe había mandado con anticipación aviso a los padres adoptivos de Angelina, anunciándoles la temporada de campo que pensaban hacer por si deseaban ir a verlos, y ellos pusieron a Julián al tanto de la noticia, valiéndose de señas inequívocas, enseñándole prendas de Angelina para indicarle que de ella se trataba y mostrándole con la mano el rumbo más o menos aproximado en donde estaba la finca que los esposos vendrían. Julián entendió a medias, pero su alegría y su sorpresa fueron inmensas cuando algunos días después vio que los viejos se preparaban para un viaje y su alegría y sorpresa se convirtieron en verdadero delirio cuando una mañanita muy serena le pusieron el tosco sombrero sobre la hirsuta cabeza y tirándole por la mano le querían obligar los viejos a que lo siguiera por un camino ancho y pintoresco por donde ellos se marchaban. Julián entonces lo comprendió todo y sin embargo opuso la más obstinada resistencia a las indicaciones que le hacían. Los viejos se cansaron de su empeño y resolvieron emprender el viaje solos y dejar a Julián al cuidado de la casa. Así lo hicieron, a pie y contentos, pero apenas habían caminado 1/3 de milla cuando el mudo cerró las puertas de la casa y a escape, esquivándose de las miradas de los peones que allá a lo lejos trabajaban, tomó la misma ruta siguiendo a sus protectores. En cuanto los alcanzó a ver, marchando despacio por la tornada vereda, se tiró a un lado del camino y rompiendo la tupida maleza, se puso a seguirlos sin que ellos lo advirtieran, hasta que a la caída de la tarde llegaron a la casa en donde tan confiada vivía Angelina con su adorado Felipe.
Desde una distancia considerable, vio Julián cómo los esposos venían a encontrar a los cansados viejos, y más por lo que de ella tenía dentro que por lo que pudo distinguir, reconoció a su inolvidable compañera. Eso era todo lo que él deseaba, saber en dónde vivía, y como ya lo había averiguado, se regresó a carrera tendida a su triste hogar, en donde completamente solo se entregó toda la noche a una meditación constante, a fin de determinar el género de venganza que estuviera más de acuerdo con las circunstancias y con la fogosidad de sus sentimientos exaltados. Capítulo 13. Dios se olvida de Angelina. 2 noches y un día pasaron los padres adoptivos de Angelina en su compañía y la de Felipe. Julián no le daba ningún cuidado a los viejos, porque sabían que él y los 3 o 4 peones que habían dejado encargados en los trabajos de las tierras sabrían arreglarse de cualquier manera para llenar sus necesidades materiales allá en la casa, momentáneamente abandonada. Elementos para la vida no les faltarían. La despensa y el granero estaban provistos de carne salada y de cereales respectivamente. El único trabajo que tendrían que hacer era confeccionarse ellos mismos sus alimentos diarios, y a ello estaban bien acostumbrados los hombres del campo. Sin inquietudes de ningún género, permanecieron con los jóvenes esposos el tiempo indicado, y si no se quedaban más, era porque tenían entre manos ciertos asuntos de poca importancia, pero que necesitaban de su presencia para su mejor ejecución. Rápidas y felices pasaron aquellas horas en que los viejos permanecieron al lado de la dichosa pareja. Angelina, cuya verbosidad era incansable cuando se trataba de exagerar los inconvenientes de la vida en poblado, permanecía largo tiempo contándole a su madre adoptiva los apuros y sinsabores que había pasado antes de poderse acostumbrar a la existencia civilizada. Entretanto, Felipe emprendía con el viejo largas caminatas, mostrándole lo extenso y rico de sus tierras, la hermosura de los ganados, y pidiéndole su autorizada opinión acerca de las reformas y adelantos que pensaban llevar a cabo durante la temporada de aquel invierno. La conversación de los hombres era franca, leal y casi siempre versaba acerca de las labores campestres, de la agricultura y de los importantes resultados y pingües ganancias que esta industria proporciona. Pero no sucedía lo mismo entre las dos mujeres. Angelina luchaba y se escabullía al fin, con hábil modo, de la curiosidad impertinente de la vieja, que le acosaba cada rato con preguntas indiciosas relativas a querer escudriñar el santuario de su vida matrimonial. En vano era que la hermosa mujer la patentizara su felicidad presente. De más estaba que le asegurara en todos los tonos que el deseo de convencer sugiere, que desde la época de su matrimonio Felipe la había hecho completamente feliz. Todo era inútil. La sutil labriega, con esa tenacidad tan propia de las cabezas del campo, deseaba encontrar un flanco vulnerable en el idilio de Angelina y acotaba el repertorio de las preguntas capciosas a fin de hacerla caer en una contradicción que diera base a la desgracia imaginaria que ella a todo trance deseaba encontrar. El cariño y no otro móvil la había vuelto insidiosa y desconfiada. Toda felicidad, toda dicha le parecía corta para su idolatrada hija. Pero a pesar de sus esfuerzos para encontrar algo que poder echar en cara al bueno de Felipe, se vio burlada en sus paternales afanes y tuvo que confesarse a sí misma que si aquella gente no era completamente feliz, por lo menos lo parecía mucho. Y en verdad que era dura de convencer la vieja, cuando no eran suficientes a dejarla satisfecha las vehementes confesiones de Angelina. Con qué ojos tan resplandecientes de dicha le juraba que vivía completamente satisfecha. Con qué vigor salía de aquellos labios húmedos y rosados la protesta contra las frases dudosas que emitía la vieja acerca de su felicidad. ¿Que no era dichosa? Vaya si lo era, y tanto como ninguna de su linaje lo había sido hasta entonces. Su Felipe, como ella lo llamaba, obedecía a sus deseos con una prontitud asombrosa. Antes de que ella se los manifestara, él se los había adivinado y satisfecho. Era hermoso. Esto sobre todo, el hombre más hermoso que ella había visto.
y era necesario creérselo. La honradez, una honradez absoluta, caracterizaba todos sus actos. Era constante en el trabajo, hábil para la industria, fuerte como un roble y accesible a sus caprichos como un enamorado viejo, pundonoroso, leal, valiente y franco. ¿Qué más podía desear? ¿Era posible que una mujer como ella, con semejante marido, pudiese ser desgraciada? ¿Cuánto convence la voz de la felicidad? Cuando la vieja madre de Angelina caminaba al siguiente día bordoneando el camino al lado de su querido compañero, de vuelta ya para el hogar, lo increpaba por no haber sabido hacerla completamente dichosa. Para eso había que ver a Felipe. Ese era el hombre que comprendía sus deberes y que no escatimaba los medios para hacer feliz a una mujer. El viejo labriego callaba y, sin embargo, estaba seguro de que, si unos 25 años antes alguien hubiese preguntado a su mujer algo acerca de su felicidad, la habrían creído por lo que hubiese contestado tan feliz o más feliz si cabe de lo que parecía Angelina. Él lo sabía y se lo callaba. ¿Para qué protestar? De nuevo quedaron solos Felipe y Angelina, y ya perfectamente instalados, se dedicaron con ahínco a sus ocupaciones de vaquería, en las cuales ponían el mejor empeño a fin de que su laborioso padre no fuera a encontrar algo que reprocharles. Había en el aprisco como 40 terneros. Las cariñosas madres de los pequeños prisioneros permanecían todo el día entre los gramales de los alrededores, pero sin alejarse mucho de sus crías, y a la caída de la tarde, cuando empezaba a ocultarse el sol, emprendían el regreso hacia los corrales de la hacienda, todas por diferentes rumbos, satisfechas del hartazgo de sabrosa hierba con que se habían regalado rumiando a ratos, y dando al viento sus plañideros y cariñosos válidos. Allí se entretenían con la escasa y trillada hierbecía que junto a los cercados crecía, y de vez en cuando pasaban la cabeza por entre de los huecos de la cerca para acariciar con sus lenguas ásperas y resecas la airosa cerviz de sus aprisionados hijos. Por la mañana, cuando Felipe y Angelina se levantaban, lo que hacían casi siempre al mismo tiempo, encontraban que habían principiado ya los mozos a ordeñar el ganado. Al ordeñarlos, se metían ellos sin sentir repugnancia porque se les enlodaran los pies en la escurridiza capa de fango que cubría el piso. Aquellos vaos acres que despedían sus reses les ensanchaban los pulmones y les fortalecían la sangre, sirviéndoles de incentivo a su ardiente pasión viva aún a pesar de sus incesantes caricias. Baldeaban ellos mismos la leche desde el corral hasta vaciarla en las olorosas canoas. Angelina se encargaba de condimentar y amasar la descabrajosa cuajada como estaba ya de punto, y el queso redondo y blanco como la misma leche de que habían sido formados. Salía de sus manos tembloroso y destilado un suero amarillento que recogían en grandes recipientes para alimentar con él a los perros de la hacienda. Hermosa vida aquella que les proporcionaba la soledad tranquila de que tanto necesitaban para dejar volar los dulces anhelos de su amor aún no satisfecho. Ellos recibían agradecidos aquella dicha con que Dios los favorecía, e inútiles para el fingimiento, se confesaban mutuamente el inmenso placer que sentían al verse solos, el uno en los brazos del otro, sin nadie que pudiese servir de obstáculo a sus amorosos transportes, y sin más regulador que su misma naturaleza para avivar o adormecer sus anhelos de caricias. Un día, como el 15º de haber llegado a la finca, recibió Felipe una comunicación oficial llamándolo con urgencia para cierto asunto jurídico, en cuyo proceso figuraba él como testigo de un crimen inaudito que se había cometido hace algunos meses. Conociendo la importancia que tendría su declaración para esclarecer el asunto, no quiso demorar su marcha, y pensando que aquel viaje apenas duraría 2 o 3 días a lo más, no intentó llevarse a Angelina. ¿Para qué la había de molestar con una nueva y penosa marcha? En la finca la dejó muy recomendada a la vieja sirvienta que habían traído con ellos, y al amanecer del siguiente día, al que recibió el llamamiento imprevisto, a caballo en un airoso jaco y bien cubierto de hule y de cuero, porque llovía cántaros, se despidió de su adorada Angelina, recomendándole mucha prudencia y que no dejase de pensar en él. Allá se quedó la pobre muchacha entre triste y cavilosa. Ella no le quiso decir nada a su marido, pero lo cierto era que sin saber la causa, aquella soledad la asustaba.
¿Acaso su corazón, corazón de mujer al fin, había presentido lo que podía sucederle? Casi es seguro que así fue, porque apenas Felipe había traspuesto la colina cercana, se sintió presa de una amargura inmensa, emoción sombría que en vano trató de conjurar la vieja criada con dulces y consoladoras palabras. Todo fue inútil. Angelina permaneció triste aquel día y de la misma manera la sorprendió la noche. La lluvia que empezó a caer desde por la mañana se había cerrado en aguaceros al aproximarse la noche, y las aguas del río, robustecidas con las corrientes invernales, empezaban a mugir sordamente, como si encontraran estrecho a su volumen el pedregoso cauce. Los ruidos tumultuosos que desde el río llegaban a los oídos de Angelina acabaron de impresionarla hondamente, y buscando un refugio a sus aflicciones, se puso a orar con toda su alma. Aquella noche rezó por todos, por Felipe primero, por sus padres después, y por último, hasta por Julián. Capítulo 14. Julián en acción. Si los temores de Angelina eran tan mortificantes sin saber lo que ocurriría, ¿cómo hubieran sido estos si hubiese sabido lo que estaba pasando todas las noches en los alrededores de su morada? Unas veces más tarde y otras más temprano, pero siempre mucho antes del amanecer, el que se hubiera quedado en observación habría visto con espanto a un ser extraño vagar por aquellas espesuras de follaje con pasos cautelosos y aspecto aterrador. De que la nocturna aparición era un hombre, no cabía duda. Pero qué forma tan singular tenía aquel ser humano. Envuelto entre las sombras que todo lo agigantan, parecía una cabeza fenomenal, esfumando sus contornos entre las ramas de la arboleda. Aquella cabeza de cíclope escudriñaba con tenaz empeño las silenciosas dependencias de la casa rural y la casa misma, como queriendo formarse una idea exacta de sus contornos, del número de sus puertas y de la solidez de sus muros. Después iba saliendo poco a poco de adentro de la sombra el misterio rondador, y a pasos refrenados como de animal felino se iba acercando al edificio sin que lo contuvieran en su inspección lúgubre los ladridos de los perros que formaban una algarabía infernal. Hasta que los más atrevidos se le acercaban con intenciones bien hostiles, se daba cuenta de lo que pasaba y entonces, esquivando sus dentelladas con asombrosa impavidez, retrocedía hasta volver a ocultarse entre las malezas del bosque. Aquello se venía sucediendo todas las noches con regularidad asombrosa, y los habitantes de la chacra no encontraban a qué atribuir el desordenado ladrar de la jauría, y menos las acometidas furiosas que daban los celosos guardianes tal vez a un ser imaginario. La noche y víspera de la mañana en que habían de marchar Felipe para el pueblo de donde lo llamaron con urgencia, el fantasma no llegó a ocupar su puesto de observación sino hasta muy tarde de la noche, casi al amanecer, y en el momento en que, concluido su espionaje nocturno, iba a perderse en la sombra, apareció Felipe en el umbral de la puerta con un anchón encendido, a pesar de que la luna casi llena difundía su apacible luz en el espacio. La repentina aparición del marido de Angelina hizo cambiar de idea al sombrío vigilante, y en lugar de continuar su camino hacia la arboleda, se quedó oculto tras un grueso tronco y se puso a observar con anhelosa atención lo que aquél hacía. Felipe, sin presentir siquiera el espionaje de que era objeto, se dirigió a un rancho de palmas en donde dormían los peones, llamó a su única endeble puerta que le servía de entrada, y después de haber cruzado algunas palabras con uno de los mozos que salió a sus voces, se regresó a la casa de donde acababa de salir. Pocos minutos después, el sirviente a quien despertó Felipe se presentó a los ojos del espía siniestro, trayendo por el rosal un asustadizo potro que resoplaba inquieto como advertido de la presencia de un ser extraño. El mozo trató de tranquilizar a la nerviosa bestia, dándole amistosas palmadas en el robusto cuello, lo ató a uno de sus pilares del corredor y se entró también a la casa, de donde pocos momentos después volvió a salir trayendo a cuestas los aperos de que servía Felipe. Enjaizó cuidadosamente al animal.
Colgó el freno del arzón de la montura y sacando del rancho de donde él dormía un cajón repleto de maíz, se lo puso al caballo que principió a comer con un bullicioso crujir de mandíbulas, en tanto que el sirviente se retiraba de la escena. Es inútil decir que el hombre oculto allí, a menos de un tiro de pistola de la casa, era Julián. Todas las noches, desde que conoció el lugar en donde moraba Angelina, hacía aquellas caminatas asombrosas. Al caer de la tarde salía de la casa de sus protectores con cualquier pretexto y enderezaba sus pasos de gigante hacia la finca de los esposos, ávido de observar lo que en ella aconteciera y esperando que de un momento a otro se le presentase la oportunidad de poner en práctica sus proyectos de venganza y exterminio. Aquella vez había demorado su excursión nocturna porque lo había detenido en la casa el desempeño de una comisión imprevista, y daba gracias al diablo por aquella tardanza que le había permitido observar los acontecimientos inusitados que se estaban desarrollando en la finca. Comprendió que se trataba de un viaje de Felipe, reconoció por la estampa al fogoso jaco que solamente montaba aquel, y con el pecho palpitante de curiosidad y anhelo esperó, bien oculto, el fin de aquello que aún no comprendía del todo. Más de una hora tuvo que esperar aún, pero al fin vio como Angelina salía a despedir a su marido. Comprendía por los efectos que éste llevaba a la grupa que se trataba de un viaje relativamente largo, y entonces se le quiso salir el alma por la garganta en un supremo grito de júbilo, grito que logró contener mordiéndose con rabia los puños hasta hacerse sangre. En aquellos momentos el agua que vertían las nubes era copiosa, y a pesar de que las ropas de Julián se le pegaban al cuerpo empapadas y frías, no daba señales de que aquello lo molestara. Su vida entera se encontraba pendiente de lo que estaba sucediendo delante de sus ojos, y hasta le vino muy de su agrado aquel desbordamiento de los cielos que le permitía permanecer oculto con más impunidad que si el amanecer hubiera estado tranquilo y seco. Se fue Felipe y con él se fue también el contento de Angelina. Llena de angustia, pasó todo ese día y de igual manera la sorprendió la noche, sin que valieran a calmar sus desazones las frases consoladoras y fortificantes de la fiel criada que la estaba acompañando. Julián, entretanto, no habiéndose querido regresar a su habitual morada, merodeaba por aquellos alrededores sin tener aún bien determinados sus proyectos. Pasó todo el día y parte de la noche oculto en las asperezas de aquellos alrededores, alimentándose con frutas y raíces silvestres, y la aurora del nuevo sol lo encontró aterido de frío, chorreando agua por todas partes, oculto en un bosquecito de la orilla del río, sobre la cual, y al empinarse en forma de ladera, estaba edificada la casa en donde vivía Angelina. El agua continuaba cayendo a borbotones. El chaparrón se había convertido en torrencial aguacero que mantenía encerrados en sus habitaciones a los moradores de la finca, y el río, casi desbordado, arrastraba entre sus fangosas aguas troncos inmensos de árboles descuajados, en cuyas ramas navegaban tranquilas las caprichosas avecillas. Capítulo 15. Última decoración. Julián esperaba y esperaría allí con la misma paciencia con que había esperado hasta entonces a que se le presentase una ocasión propicia para satisfacer cumplidamente sus afanes de venganza. Al fin sabría Angelina de lo que eran capaces sus furores reprimidos. ¿Matarla? No. Jamás había pensado en eso. Hubiese muerto a Felipe si éste se hubiera interpuesto en su camino para entorpecer la ejecución de sus propósitos. Eso sí, 100 veces, 1.000.000 de veces hubiese pasado por encima de su cadáver con tal de poder llegar hasta la persona de Angelina. Pero, afortunadamente, aquel no se encontraría allí en los momentos críticos de su criminal atentado. Era cosa resuelta que aquella misma noche, o antes si se presentaba la oportunidad, tomaría a Angelina entre sus potentes brazos y huiría a ocultarse con ella en lo más frondoso de la montaña. Allí sería completamente suya. ¿Y cómo se iba a resarcir de todas las angustias, de todos los tormentos que por ella estaba sufriendo?
Sus labios gruesos y amoratados aplastarían con amor rabioso su boca delicada y purpúrea. En vano se retorcerían entre sus nerviosos brazos los delicados miembros de Angelina en la convulsión suprema de una angustia mortal. Nada de eso había de servirle. El eco fiel de la montaña contestaría a sus desgarradores gritos y su débil cuerpo, cansado de luchar, concluiría por desfallecer dulcemente en el hercúleo abrazo con que pensaba estrecharla. Correría con ella a cuestas por las montañas y los valles hasta encontrar un sitio apartado y silencioso en donde hubiera mucha sombra para descansar allí de la fatigosa carrera, la cual emprendería de nuevo hacia lejanos y desconocidos lugares cuando hubiese recobrado sus perdidas fuerzas, y mientras reflexionaba así, completaba distraído el tumultuoso rodar de la corriente. Si Julián hubiese tenido idea de lo que es el suicidio, tal vez hubiese sentido tentaciones de matar para siempre sus dolores, apagando su vida en las revoltosas aguas del hinchado río. En verdad que era majestuoso y provocador el aspecto de aquel abismo movible. Las olas se atropellaban una contra otra, produciendo al romperse cascadas de rosada espuma. La lluvia, que ya no caía en aquellos momentos, dejó brillar el sol y sus rayos, como latigazos de luz, rompían la oscuridad del sombrío oleaje con sus intenciones de relámpago. Temblaban con un trepitar sordo los bordes de ambas riberas, y los verdes pescadores rozaban con sus alas de esmeralda las encrespadas ondas. El sordo mugir de la corriente atronaba el espacio, llenando de espanto a los habitantes de la hacienda, que temían presenciar, como en otros años, el desbordamiento de aquellas aguas que todo lo arrasaban cuando salidas de madre se precipitaban con fiereza de turbión por las cercanas llanuras. El único corazón impávido era el de Julián, en aquellos momentos reclinado en el suelo sobre su brazo derecho y formado apoyo en la cabeza con una de sus manos, veía con indiferencia cómo el río, por momentos, iba aumentando el volumen de sus fangosas aguas. Encontraba muy de acuerdo aquella furia del oleaje con la tormenta que rugía en su alma. Por lo demás, el agua no le causaba miedo. Infinidad de veces había luchado contra el líquido elemento. Su mayor placer, cuando vivía con Angelina, era aprovechar la época en que los pequeños ríos de aquellos alrededores se desbordaban para ir a recoger, por mera entretención, en compañía de ella, la leña seca que durante los primeros aguaceros arrastraban las corrientes. La muchacha se quedaba muda de admiración en una orilla mientras que Julián, con todo el busto de bronce descubierto, se botaba en medio del torrente, en donde, manteniéndose firme contra el violento empuje de las aguas, iba cogiendo al paso de los leños, más a propósito para el consumo de la casa, y tirándoselos a Angelina, la cual los preparaba en húmeros y apretados haces. También el río, aquel mismo río que ahora se desbordaba a sus pies, había sido testigo de sus valerosas proezas. Multitud de veces lo había nadado de un borde a otro, y cuando mayor era la fuerza de sus olas, con mejor éxito lo había atravesado. De repente percibió a lo largo, medio oculto entre la maleza de la misma orilla donde él se escondía, la figura de un hombre que caminaba hacia el río. Era uno de los peones de la finca que venía a observar el aspecto de la furiosa avenida. Detrás de éste apareció otro y después otros dos. Reunidos cuatro, empezaron a gesticular ansiosamente, demostrando su asombro por lo que veían y quizá sus temores de que aquello tuviera un desastroso fin. Los vio Julián, que muy despacio, mojando sus desnudos pies en los charcos de la orilla, se dirigían al lugar donde él se hallaba y, temeroso de ser descubierto, iba ya a retirarse arrastrándose por el fangoso suelo, cuando lo dejó clavado en el sitio, absorto de confusión, sorpresa y dicha, el aparecimiento de Angelina, la cual había querido también presenciar el hermoso espectáculo del aluvión y se había venido detrás de los mozos anhelante de curiosidad. Había llegado allí sin ningún atavio, ni en los hombros ni en la cabeza. Su larga cabellera destrenzada se extendía sobre su espalda como un flotante manto de seda. Vestía un ligero traje oscuro, cuyos anchos pliegues a impulsos de la brisa se le metían entre las torneadas piernas, poniendo de relieve su escultural redondez. Caminaron un corto trecho siempre con dirección hacia donde estaba Julián, los mozos delante y ella detrás,
parándose a intervalos para medir los destrozos que hacía el río en la arbolada de las orillas. Repentinamente, Angelina llamó la atención de los peones acerca de algo que había visto. Volvieron ellos sobre sus pasos, formando un grupo alrededor de la hermosa mujer, y allí permanecieron hablando y observando la orilla opuesta, entre tanto que Angelina continuó su marcha de observación que la acercaba por momentos al escondite de Julián. Cuyo corazón le ahogaba con sus precipitados latidos, formó su plan en aquel momento, se preparó como se apresta la fiera que va a caer sobre su presa y esperó ansioso a que Angelina pasara por su lado. Capítulo 16. Desastre. No fue preciso que Angelina caminara más. Julián acortó la distancia que le separaba con un salto prodigioso de tigre hambriento. Ella se fue de espaldas al sentirse aplastada por el cuerpo del gigante, pero él no la dejó caer. Más que con las manos, la recogió en el aire con sus potentes brazos. Los pulmones de Angelina lanzaron un grito tan agudo que produjo una instantánea vibración en el tímpano muerto de los oídos de Julián. Grito inútil. La levantó de la arena con la misma facilidad con que hubiera alzado a un niño y rodeándola con el brazo izquierdo, el cuello a la vez que le sujetaba las manos, a pesar de la ruda resistencia que oponía, le pasó el brazo derecho por encima de los muslos y echó a correr con ella a lo largo de la escarpada orilla. Los mozos asustados veían llenos de pavor lo que estaba sucediendo. La sorpresa los había paralizado en el puesto y no se daban cuenta de aquel suceso inverosímil y extraordinario. Para ellos, aquel no era un hombre. Probablemente sería alguna creación fantástica, algún animal extraño, habitante misterioso de aquellas soledades. Sin embargo, cuando vieron que la bestia, en vez de devorar su presa, corría huyendo con ella, se pusieron a correr también en persecución de aquel atrevido robador de mujeres. Angelina no gritó más. No se desmayó tampoco porque sus nervios sanos de mujer del campo no estaban débiles ni dispuestos a producirle esos desvanecimientos comunes. No se movía porque no podía hacerlo. Cerró los ojos cuando reconoció a Julián y en menos de un segundo se hizo cargo de su situación y de las consecuencias que tendría aquel atentado odioso. Con una seguridad de cabra silvestre, corría Julián por las asperezas de la estrechísima playa que habían dejado las aguas del río, y los sirvientes de Felipe, que comprendieron lo difícil que sería seguir al monstruo por aquel camino, se dividieron y 2 de ellos treparon al único camino por donde pudieran escapar. Pero Julián no pensaba llegar tan lejos por ese lado. Lo que él buscaba era un lugar propicio por donde cruzar el río, que en aquellos momentos se hacía alarde de una majestad de océano. No vaciló mucho tiempo. Detrás de aquella inmensidad de agua hirviente estaba la selva oscura, el camino ancho para la soledad y el misterio, la tierra de promisión para sus fantásticos amores. Con la seguridad del hombre que sabe a lo que se expone, empezó a hundirse en las cenagosas aguas. Angelina, que comprendió lo que Julián intentaba hacer y que sabía que sus movimientos entorpecerían los del mudo, se estuvo quieta para no comprometer la existencia de Julián, que en aquellos momentos era la suya. Pero a pesar de lo odioso de su situación, no quería morir todavía, amaba mucho a Felipe y confiaba en su destino. Pronto le faltó la tierra al coloso bajo los pies. Entonces, sujetando en alto su preciosa carga, con todo el poder salvaje de su brazo izquierdo, empezó a cortar las aguas con su brazo derecho, llevando muy alta la cabeza para poder esquivar las embestidas furiosas de los inmensos troncos que arrastraba la corriente. Luchó largo tiempo contra el oleaje encontrado de las aguas del río, pero al fin cogió tierra en la opuesta orilla, salió precipitadamente del lecho pedregoso y remontando la empinada ribera, se dio a correr por aquellos parajes solitarios, como si una fuerza suprema prestara vigor y ligereza a sus atléticas piernas. Los vestidos de Angelina chorreaban agua por todas partes, y más que la frialdad de éstos, hacía temblar sus carnes el miedo horrible que principiaba a sentir. Comprendió que ya no podrían salvarla los sirvientes de la casa. Estaban separados por el río, y ese abismo solo Julián era capaz de atravesarlo entonces. ¿Avisarían a Felipe? ¿Qué haría el desgraciado? Y mientras tanto, ¿qué haría con ella Julián?
Pobre Angelina. Una idea horrible con la fuerza y la velocidad de un rayo aniquilante hirió las células de su acongojado cerebro. Ya no era el idiota el que le daba miedo. Comprendía que no había de matarla. Se acordó en aquel instante de su primer beso impuro y entonces un centelleo de luces rojas le ofuscó la imaginación con sus sangrientos resplandores. Ya no era su vida la que le preocupaba, era la pureza de su cuerpo la que veía en peligro y temblaba por aquella honra casi perdida que no era suya, sino de su adorado Felipe. Entretanto, Julián continuaba su fantástica carrera. Aquello era desesperante, abrumador y terrible. Angelina replegó sus músculos de gacela, hizo un esfuerzo y rompió por un momento las ligaduras de carne con que Julián la atenazaba. Vano empeño. El potente lazo volvió a cerrarse como el resorte de una trampa y entonces, sí, la infortunada mujer empezó a sentir que su mente se cubría de sombras, a la vez que un sudor frío y abundante le cubría el cuerpo, como si le naciera de la médula de sus descoyuntados huesos. Y Julián corría, saltaba y se deslizaba por las sinuosidades del campo con una flexibilidad de mono. Por fin se paró de golpe, a pesar de su colosal estatura, de sus fuerzas de gigante virgen y del ligerísimo peso que llevaba entre sus brazos. Se le trabó la respiración por efecto de la emoción más bien que del cansancio. Soltó su carga sobre el mullido césped y él se quedó en pie tambaleándose y respirando con la misma potencia y estertor de un león cansado. Angelina, al verse libre, quiso correr. Julián la dejó que corriera, pero apenas se había separado de él unas 100 varas cuando sintió que sus rodillas se doblaban y con el corazón latiéndole en los labios tuvo que detenerse para caer de nuevo en los brazos de Julián, que se había acercado a ella lentamente. Una angustia infinita se le cruzó en la garganta y le llenó de relámpagos los ojos. Sintió un hormigueo extraño que le subía por las piernas con asombrosa rapidez. Comprendió que su razón principiaba a extraviársele y que si no dominaba aquel alucinamiento extraño, estaba perdida para siempre. Llamó en su ayuda toda la fuerza de sus bien entemplados nervios y logró reponerse un poco. Por lo menos consiguió recobrar el equilibrio de sus facultades, ya próximas a zozobrar en aquel naufragio espantoso. Se quedaron allí, largo rato, Angelina recostada contra el tronco de un árbol y Julián a su lado contemplándola embebido. El cielo se había vuelto a cubrir de nubes y su color ceniciento oscuro anunciaba una próxima tempestad. Angelina sintió que su corazón, respondiendo a la tormenta de los cielos, quería escapársele en llanto por los ojos y no contuvo sus lágrimas. Lloró largo rato, sin enjaguar el tibio líquido que anegaba su semblante. Se olvidó en aquel momento de que Julián no podía oírla y empezó a hablarle, haciéndole vibrar en cada frase las dolientes súplicas de su alma. Le rogó de rodillas que la regresara a su casa, se lo pidió por el recuerdo de los días de su infancia, hasta por la memoria de aquel amor inmenso con que él le idolatraba. Todo fue inútil. Más cerrado que sus oídos tenía el corazón Julián. De otra manera lo hubieran conmovido los ademanes fervorosos de Angelina. La lluvia empezó a caer con fuerza y entonces recogió el mudo a la infeliz mujer y se fue con ella en busca de un albergue cualquiera en donde protegerla contra la tempestad. Un árbol copado, una roca saliente servirían a su intento. Allí nomás, en un abrupto paredón cubierto de flores parásitas en donde serpenteaban las visibles raíces de multitud de guayabos silvestres, encontró Julián lo que deseaba. Era una gruta poco profunda, pero bien resguardada. A ella se metió con Angelina y dejándola sobre una capa de tierra seca que cubría el piso, se desplomó a su lado dando un resoplido de íntima satisfacción. Ya podían buscarlo por todas partes. Seguro estaba de que no lo encontrarían. Por lo menos aquella noche la tenía por suya. El río que los separaba de sus perseguidores estaría bien crecido. Quién sabe cuánto tiempo, y entre todos aquellos labriegos habría uno quizá hábil para cruzarlo, pero él estaba convencido de que ni uno ni dos hombres tampoco se atreverían a perseguirlo.
Al único a quien no detendría obstáculo ninguno era Felipe, y ese estaba tan lejos que de allí a que le avisaran lo sucedido y se pusiera en acción, tendría tiempo suficiente para internarse en la montaña virgen. Por fuera caía el agua copiosamente, produciendo un ruido seco sobre las gruesas y satinadas hojas de los robles. El trueno mugía sordamente allá muy lejos, y la oscuridad de la gruta casi completa se teñía a veces de amarillenta luz con los reflejos de un relámpago. Julián se arrastró hacia Angelina, y de un solo impulso la estrechó entre sus brazos y la pegó en su pecho. Un estertor de muerte se escapó de su helada boca que gemía bajo la presión bestial de los labios del coloso. Hincó sus rosadas uñas en el rostro del gigante. Trató de desprenderse de aquel abrazo supremo con todas las fuerzas de su cuerpo y todos los anhelos de su alma. Se revolvió con inaudita energía entre el polvo de la cueva para retirar de sí aquel aplastamiento que la ahogaba. Todo en vano. Cada esfuerzo que hacía debilitaba su cuerpo y congestionaba su cerebro, el cual sentía iluminado por extraño deslumbramiento que la iba ofuscando más y más a medida que Julián insistía en sus brutales caricias. Por fin cesó todo sufrimiento. Algo como un olvido eterno de sí misma le sobrevino en su angustia. Desapareció Julián de sus ojos, se desvaneció la gruta, cesó de oír el ruido atronador de la tormenta, se vio al lado de Felipe, cabalgando hacia el templo en donde debían casarse, y con tan extraña demencia cesaron sus movimientos de repulsión, se extinguió su respiración jadeante, y en actitud de loca entreabrió sus labios y sonrió a Julián. 2 horas después, como se había desencadenado la tempestad, amor como el de Julián necesitaba de aquel concertante sublime para celebrar su triunfo. Angelina, con la mayor naturalidad del mundo, se hallaba en pie en la boca de la cueva, viendo caer el agua tranquilamente. Ya no quería huir, ya no lloraba. Una vaga sonrisa extraña contraía sus labios. Llamó a Julián por un nombre que no era el suyo, lo atrajo hacia la puerta y le señaló el cielo oscuro y tempestuoso que seguía vertiendo agua. Capítulo 17. Catástrofe final. Julián la contemplaba estático. Aquella indiferencia de que hacía alarde Angelina era inusitada y sorprendente, mucho más después de lo que acababa de suceder. Por fuerza debía estar loca, y así era en realidad. Bien comprendió el mudo que algo extraño se había operado en el cerebro de su adorada compañera, pero ¿qué le importaba a él? Cualquiera que fuese el estado de Angelina, la tenía allí a su lado, toda suya, dócil a recibir sus caricias y dispuesta a seguirlo a todas partes, a donde él quisiera llevarla. Ya la entraba a la gruta, ora volvía a sacarla hasta el umbral, como ensayando el dominio que pudiera tener sobre aquella voluntad muerta, y como Angelina no ponía resistencia alguna a los deseos de Julián, éste vio resuelto el gran problema, porque una de las cosas que más lo preocupaba era la idea de que para trasladar a la muchacha de un lugar a otro a donde quisiera huir, habría sido necesario cargarla entre sus brazos. Así no. Loca como estaba, podría llevarla a todas partes sin luchas ni cansancios que a la postre se hubieran hecho imposibles. El horror que había ofuscado, quién sabe por cuánto tiempo, la razón de Angelina, había venido muy a tiempo a secundar los planes de Julián. Su proyecto era llevársela lejos, muy lejos de allí, internarse con ella en lo más espeso de la montaña virgen y vivir allá como los salvajes, alimentándose de frutas y raíces y cubriendo sus cuerpos con hojas y cortezas de árboles, cuando la intemperie hubiera destruido aquellas vestiduras que llevaban. Felipe sería impotente para encontrarlo en aquellas soledades misteriosas, y si acaso lo encontraba, entonces al marido y a todos los que le acompañasen sabría disputarles aquella dorada presa que comprendía para él la sola felicidad de su vida. Entretanto, la tarde iba cayendo sobre el monte con sus alas oscuras. El aguacero se había convertido en una lluvia cernida y monótona, que al caer sobre la hierba formaba entre sus hebras brillantes redencillas como tejidas con tenues hilos de plata. Julián trepó con su acostumbrada ligereza a los robustos guayabos,
cuyas ramas estaban cargadas de sabrosos frutos. Hizo gran acopio de ellos y regresó a la cueva para ofrecer a Angelina parte de su colecta. La muchacha devoró con ansia aquello que le daban, con la misma complacencia que allá en mejores días había tomado y consumido las frutas silvestres que para ella cortaba Julián. La noche al fin cerró fría y tempestuosa. Los vestidos de Angelina, húmedos y helados, hacían temblar sus carnes, con nerviosas crispaciones, sin que valieran hacerle entrar en calor las caricias de Julián, quien la estrechaba con su abrazo salvaje en donde palpitaban todos los ardores de su pasión feroz. Sería mucho antes del amanecer cuando abandonó Julián la gruta llevándose a Angelina de la mano sin que pusiera la más pequeña resistencia. A ratos la tomaba entre sus brazos cuando tenían que trepar escabrosas colinas o cuando le demostraba la respiración jadeante de su compañera que la fatigaba el cansancio. De esta manera caminaron toda la mañana sin que nada de particular aconteciera en su marcha. Allá, como al mediodía, llegaron a un lugar en donde la campiña se extendía largamente, sin que la vista alcanzara ningún obstáculo capaz de interrumpir o de dificultar el viaje. Era aquello como una larga sábana, cubierto de tupida y hermosa hierba, que al menor soplo de la brisa se agitaba blandamente y despedía reflejos, como si sus ondas fueran de esmeralda. Al extremo que tenían al frente empezaba a empinarse con atrevido empuje una hermosa montaña, en cuyo seno pensaba encontrar Julián la soledad y el misterio que tanto ambicionaba. En uno de sus flancos verdeaban con oscuros tintes multitud de árboles, formando como un festón sombrío que convidaba a descansar bajo su sombra. Al otro lado lo cortaba bruscamente la sinuosidad de su abismo. Aquella solución de continuidad partía de golpe la verde sábana, y no era sino allá muy lejos, en donde se veían los picachos escuetos de las próximas alturas. Coincidencia rara. Aquella meseta alegre y sonriente tenía un asombroso parecimiento con aquel campo que se extendía enfrente de la casa, en donde Angelina había pasado su niñez y los primeros años de su juventud. A los primeros pasos que dio la muchacha por entre aquella hierba suave y olorosa, una emoción extraña, a pesar del embotamiento de su espíritu, conmovió todo su ser. Levantó la mirada del suelo y al pasearla por toda aquella fresca anchura, algo como un recuerdo vino a herir su ofuscada mente. Sin embargo, siguió caminando impasible al lado del gigante. La nerviosidad de su mirada demostraba muy a las claras que en su cerebro se estaba operando un trabajo angustioso. De pronto dobló las rodillas y muy suavemente se sentó de plano sobre la verde grama. Julián la contempló largo rato y creyendo que aquel movimiento de Angelina obedecía al cansancio, la dejó en donde estaba y confiado en que no trataría de huir, se dirigió velozmente hacia el lado en donde los árboles crecían, con intención de cortar algunas frutas silvestres de las que forzosamente allí habría. ¿Fue el aspecto de aquel campo lo que despertó la razón de Angelina? ¿Sería que su enajenamiento había sido una revolución momentánea producida por aquel torpe atentado de Julián contra su pudor de mujer honrada? Sea lo que fuese, lo cierto es que en aquel instante la luz brilló en la conciencia de Angelina. El recuerdo de lo pasado hirió su mente con una fidelidad asombrosa. Vio que Julián se encontraba lejos de ella y entonces se levantó de un salto y emprendió una carrera vertiginosa y en dirección contraria al lugar en donde se hallaba el mudo. Aquel que a cada rato volvía la cabeza para observar a Angelina la vio correr y más que temeroso de que se le escapara, sorprendido por el hecho, deshizo a grandes saltos el camino andado y se puso a seguir a Angelina. Esta, que lo vio venir, precipitó su carrera y como la meseta era angosta por aquel lado, no tardó en verse estrechada entre el abismo y los anhelosos brazos de Julián. Pero no vaciló un momento. Entonces sí, estaba resuelta a morir más que de un paso. De un salto se precipitó en la cima y Julián, que llegaba en aquellos momentos al siniestro borde, pudo ver todavía cómo el cuerpo de la infeliz mujer rebotaba entre las salientes asperezas del barranco. No quiso arrojarse de un golpe, temió morir antes de saber si Angelina había muerto, y se fue tras ella sirviéndose de las raíces de los árboles, de las piedras salientes y de las grietas del abrupto paredón. Así, de esta manera,
Fue descendiendo aquel hombre al abismo desconocido sin que una sola vez se le escurrieran los pies, a pesar de que un temblor de epiléptico le contraía las carnes con mortales crispaciones. Epílogo. 3 días después, una numerosa cuadrilla de aldeanos, de las muchas que había organizado Felipe para que salieran en busca de Julián, vio horrorizada cómo un hombre de colosal estatura, con una mujer en los brazos, corría desesperadamente a campo traviesa, salvando zanjos y precipicios con una ligereza y habilidad admirables. Aquel hombre era Julián, no había duda. Organizaron allí mismo una batida en toda regla, cuyo resultado sería acorralar al gigante en un punto determinado, y 2 horas después habían logrado su objeto. Cosa rara. El coloso no intentó huir. Al ver que se le acercaban por todos lados aquellos seres desconocidos, se dejó caer en tierra, manteniendo entre los brazos a la pobre mujer, la cual probablemente se había desmayado, porque su inmovilidad era completa. Temiendo cualquier acometida, se acercaron los labriegos prevenidos y recelosos, pero su temor fue vano, porque ni al verse rodeado tan de cerca por toda aquella gente, Julián dio señales de sobresalto. Levantó su cabeza de Hércules salvaje, chispeó por un momento su mirada de alucinado completo, y un rugido que salió de su pecho hizo retroceder de espanto a los asustados campesinos. Cuando se acercaron de nuevo, encontraron entre sus brazos una mujer muerta y casi en estado de putrefacción. Habría sido imposible reconocerla por el rostro, porque tanto éste como la cabeza los tenía desfigurados a consecuencia, según parecía, de terribles golpes. Pero no había duda posible, aquella mujer muerta era Angelina. Mucho trabajo costó arrancarla de entre los brazos de Julián, que luchó largamente contra los campesinos. Al fin, vencido por el número, fue maniatado sólidamente por los unos, entre tanto que los otros conducían al mutilado cadáver bajo la sombra de unos árboles. Felipe a esa hora corría desesperado a la cabeza de una docena de amigos, buscando a su adorada Angelina en dirección opuesta. Ah, si hubiese estado allí, es indudable que habría matado a Julián. El infeliz, después de todo, ya no era merecedor de ningún castigo. Desde que encontró muerta a Angelina en el fondo del precipicio, había perdido por completo la razón. Corrió desolado con ella entre los brazos, creyéndola viva todavía, y quién sabe en dónde hubiera terminado su carrera si no lo hubiesen detenido los que andaban en su busca. En tan lastimoso estado, lo llevaron a la casa de sus protectores. Al principio se creyó que podían dejarlo libre porque su locura era melancólica y pacífica, pero los raptos furiosos que tuvo después obligaron a los pobres viejos a encadenar a Julián. Allí, pegado contra aquel poste hundido en el suelo, había vivido mucho tiempo. Allí lo vi yo, y quién sabe si en estos momentos exista todavía. Dicen que los locos alcanzan muy larga vida. Si esto es cierto, y si acaso sienten algunos de los tormentos que sufren antes de enloquecer, compadezcamos a Julián. Fin.